Hola jóvenes, soy el profesor Eleazar Sánchez y para esta ocasión vamos a desarrollar la semana número 4, la primera parte que es el cinismo. Lo primero que debemos entender del cinismo es en qué periodo de la filosofía griega se encuentra. En clases anteriores hemos estudiado el periodo cosmológico, que es el periodo que tiene como objeto de estudio el origen del cosmos, o en griego, argé. Luego hemos estudiado el periodo antropológico, que tiene como objeto de estudio al hombre, o la arete en griego, que significa en castellano virtud. Luego hemos estudiado el periodo ontológico, que tiene como objeto de estudio el ser. Ahora vamos a estudiar el periodo helenístico romano, donde se encuentran las 4 corrientes filosóficas de la presente semana: cinismo, estoicismo, epicureísmo y escepticismo. Lo primero que quiero que comprendan de este periodo es el contexto en el cual surge este pensamiento. ¿Por qué este periodo se llama helenístico romano? Porque en el contexto tenemos las conquistas de Alejandro Magno y el dominio de Roma hacia los griegos. Alejandro Magno es el primer general griego que llega hasta la India. Incluso hay una película que les recomiendo, Alexander, donde se ve cómo Alejandro Magno está en su entrañable caballo blanco, Bucéfalo, y se va a enfrentar a un general de la India que está en un elefante. Los dos generales de Occidente y de Oriente se acercan y de pronto la película se congela cuando los dos animales se ponen en dos extremidades y la cámara da una vuelta de 360 grados. Esta escena de la película condensa muy bien qué es el helenismo. El helenismo es el sincretismo cultural entre Occidente y Oriente, y eso es gracias a Alejandro Magno. Por otro lado, también tenemos la consolidación del Imperio Romano. Es importante que ustedes entiendan el contexto de este periodo, porque si se dan cuenta, Atenas ya no va a ser el centro del poder político y militar, sino que ahora los griegos van a ser dominados, primero por Alejandro Magno y luego por los romanos. Ahora, esto es importante a su vez porque no es lo mismo reflexionar cuando tú eres el centro del poder político que cuando tú eres la periferia. Es por eso que precisamente la felicidad es el objeto de estudio de este periodo. Desde luego, uno suele reflexionar sobre lo que carece en su vida y como estos pensadores ya están en la crisis de la ciudad-estado griega, reflexionan sobre la felicidad. Lo que quiero hacer es poner 3 características de la reflexión de la felicidad. La primera es que la filosofía se vuelve en un modo de vida. La filosofía ya no va a ser un saber teórico, un saber por el saber mismo, como decía Aristóteles, sino va a ser un saber que debe tener implicancias en la vida práctica, es decir, nos debe servir para ser felices. Segunda característica, la felicidad es individual. El hombre griego, antes del siglo III, creía en una felicidad de la comunidad. Recuerden la clase anterior de Aristóteles. El hombre es un animal político. Solamente vas a poder ser feliz en una comunidad. Estos pensadores del periodo helenístico romano ya no creen en una felicidad de la comunidad, sino más bien en una felicidad individual. ¿Por qué? Precisamente por el contexto. Ya no iban a poder ser felices como comunidad. Entonces, ¿qué les quedaba? Ser felices en sus escuelas. ¿Qué les quedaba? Ser felices en sus escuelas filosóficas, es decir, de manera individual. Y la tercera característica es que la felicidad consiste en la ataraxia. ¿Qué es la ataraxia? La tranquilidad del alma. Es decir, estos filósofos consideran que los bienes materiales externos al individuo no le van a dar felicidad, sino lo que les va a dar felicidad son los bienes espirituales, la tranquilidad, la prudencia, la ataraxia. Con este contexto, ahora sí podemos inscribirnos en la primera escuela helenístico-romana denominada cinismo. El cinismo proviene del término kinos, que significa perro. ¿Por qué los denominaban perros? El pueblo despectivamente les decía perro porque ellos se desprendían de todo lo material y en ese sentido imitaban la vida de un perro.
El cinismo, jóvenes, es una escuela filosófica helenístico-romana fundada por Antístenes. ¿Quién es Antístenes? Antístenes es un discípulo de Sócrates que decía que la virtud requiere de pocas palabras y más obras. Es decir, él consideraba que nosotros no debíamos hablar sobre la virtud, sino ser virtuoso. El representante, máximo representante del cinismo, es Diógenes el Cínico. Cuentan los historiadores que Antístenes no aceptaba a ningún discípulo. Y de pronto Diógenes se le acerca porque quería ser su discípulo y Antístenes alza su báculo para querer golpearlo. Y Diógenes pone su cabeza y le dice, así me des un golpe, por más fuerte que éste sea, nada me hará apartarme de ti con tal de que me enseñes algo. Y Antístenes le dio un golpe en la cabeza. Al día siguiente, de nuevo. Fue tan obstinado Diógenes que Antístenes lo aceptó como su discípulo. Y lo que hace Diógenes es poner en práctica las enseñanzas de su maestro Antístenes. Para Diógenes, la felicidad se alcanza rechazando las convenciones sociales. El alejamiento a las convenciones sociales supone para Diógenes una vuelta a la naturaleza. ¿Por qué? Porque para Diógenes la naturaleza te pide poco para ser feliz, poco para satisfacer sus necesidades. ¿Cómo entender esta idea de Diógenes? La naturaleza nos pide poco para ser felices. Por ejemplo, tengo la necesidad de almorzar. Según Diógenes, tú puedes aplacar esa necesidad comiéndote un plato de arroz con lentejas. Pero la sociedad te dice, no comas lentejas con arroz. Come un combo de Kentucky. Para comerte un combo de Kentucky, tú vas a tener que trabajar porque cuesta mucho más. Para trabajar te vas a tener que comprar ropa. Pero yo no quiero una camisa, cualquier camisa, una de gamarra de 30 soles. Quiero una camisa John Holden de 200 soles. Ahora, para trabajar vas a tener que dirigirte al centro laboral. Pero sucede que yo no voy a querer ir en bus de transporte público, sino voy a querer ir en un carro. Entonces voy a trabajar para comprarme un carro, para comprarme ropa y para comprarme un combo de Kentucky. Según Diógenes, ya te metiste a la sociedad y lo que tú tienes que hacer es rechazar la sociedad porque la sociedad inventa a la familia, el trabajo, la profesión para que tú estés pensando toda la vida en esas cosas y no pienses en las cosas fundamentales. Es por eso que Diógenes no tenía familia, no tenía profesión y no se preocupaba. Era un filósofo despreocupado. Vamos a escribir en la pizarra 3 cuestiones que yo creo fundamentales sobre Diógenes. La primera es que Diógenes imita la vida de un perro. Observemos un perro. ¿El perro necesita muchas cosas para ser feliz? No. ¿Tiene posesiones? No. Entonces Diógenes trata de imitar la forma de vida de un perro y, por ejemplo, ¿cuáles son sus únicas 3 posesiones? Su manto, que era largo, para que así en la noche pudiese usarlo como una sábana. Tenía una bolsa de cuero que le servía para almorzar, cenar, desayunar y también para tomar agua. Y dormía en un tonel, en un barril. O sea, no tenía una casa. Si ustedes ven las fotos de Diógenes, Diógenes parecía un indigente. Esta forma de vida de un perro se nota muy bien en la imagen que ustedes van a ver a continuación. Esta imagen muestra que Diógenes solamente tenía 3 posesiones. La primera era su manto, que era largo porque le servía para protegerse en la noche del frío, como una suerte de sábana. Luego, Diógenes tenía una bolsa de cuero que le servía para, digamos, comer sus alimentos. Y finalmente, Diógenes, como ven en la imagen, vivía en un tonel, en un barril. No vivía en una casa. Y en este sentido, imitaba la forma de vida de un perro porque no necesitaba posesiones. Si se dan cuenta, hay varios perros a su costado. Uno más de estos perros sería Diógenes. Otra cuestión fundamental que ustedes deben conocer de Diógenes
es la frase que lo hace muy conocido. Dicen que Diógenes iba durante el día con una lámpara a la plaza de Atenas y decía esta frase: busco a el hombre, busco un hombre. Y de pronto algunas personas le dijeron: acá hay un hombre. Y Diógenes respondió: he dicho un hombre, no ese. ¿Qué quiere decir esta anécdota? De que Diógenes buscaba al hombre que esté más allá de las convenciones sociales, no a ese hombre que esté en la sociedad. La tercera cuestión que quiero que ustedes recuerden es la anécdota más celebrada de Diógenes, su encuentro con Alejandro Magno. Alejandro Magno había dicho alguna vez: si no hubiese sido Alejandro, me hubiese gustado ser Diógenes el cínico. Ojo, cuando Alejandro Magno vivía, también estaba vivo Aristóteles. Él pudo haber dicho: hubiera querido ser Aristóteles, pero no, elige a Diógenes. ¿Por qué? ¿Qué admiraba Alejandro de Diógenes? Su desprendimiento, el no buscar cuestiones materiales, sino espirituales. Dicen que Alejandro estaba en todas sus conquistas y de pronto pasa por Corinto. Y los jefes, los militares de Alejandro Magno le dicen: en esta ciudad está Diógenes. Y Alejandro Magno se va a encontrar con Diógenes, un sabio de la antigüedad. Dicen que era un día soleado, Diógenes estaba tomando un baño de sol y Alejandro Magno va a su encuentro. Desde luego, como era un día soleado, le hace sombra y le dice lo siguiente: pídeme lo que quieras. Y Diógenes le dice: no me hagas sombra. O sea, sal de ahí y déjame seguir teniendo mi baño de sol. ¿Qué le quiere decir Diógenes a Alejandro? Ojo, Alejandro concentraba el poder político, económico, militar. O sea, le pudo haber dado cualquier cosa, pero Diógenes no le pide nada. ¿Qué le está diciendo en el fondo Diógenes a Alejandro Magno? Diógenes había distinguido entre los bienes materiales y bienes espirituales. Y Diógenes estaba seguro que los bienes materiales no te van a dar. Y Diógenes había distinguido que los bienes materiales no dan felicidad. Los bienes que dan felicidad, tranquilidad del alma, la ataraxia, son los bienes espirituales. Y la clave de la vida consiste no en obtener lo que tú quieres, sino en comenzar a desear más. Y es por ello que Diógenes no le pide nada a Alejandro Magno, porque nada de lo que él le podía haber ofrecido lo iba a hacer feliz. La felicidad es un estado del alma.